A esta altura la pregunta tal vez sea si no hay incapacidad mental para gobernar en el caso de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. No cabe más que preguntarse si no se trata de un caso de incapacidad mental para gobernar, porque que a esta altura de un largo recorrido de estropicios y con un récord de pedidos de juicio político en el Congreso, a lo que se suma un informe en el Senado que inculpa al presidente de Brasil nada menos que de crímenes contra la humanidad, y que en ese escenario, en semejantes circunstancias, el presidente de Brasil haga un video y lo transmita por las redes y en ese video asocie vacunación con SIDA o insinúe que la vacunación propaga el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no puede más que poner en el centro del escenario la pregunta de si no hay un caso de negligencia, de envergadura tal que amerita plantearse si esa persona está en condiciones de seguir al frente de un gobierno. De algún modo supongo que a más de uno se le habrá cruzado el recuerdo de aquel año 1996 en Ecuador, cuando los ecuatorianos miraban estupefactos a su presidente desfilar por programas de televisión de todo tipo, y en esos programas de televisión cantar, bailar, actuar, hacer estupideces. Sentían vergüenza ajena muchos ecuatorianos mirando a su presidente actuar de ese modo. Ecuador estaba en una convulsión social muy fuerte, con problemas económicos gravísimos, pero Abdalá Bucaram, el presidente, parecía no tener una noción clara ni de las circunstancias por las que atravesaba el país, ni de la gravedad de sus actos. Seguía desfilando por programas de televisión donde cantaba, bailoteaba, hacía el ridículo, escenificaba personajes grotescos, y eso le causaba a un porcentaje inmenso de la población ecuatoriana vergüenza ajena. Por eso, a solo un año y pico de haber asumido la presidencia, ya en el año 1997, en el Congreso empezaron a moverse algunos legisladores, y con Rodrigo Borja, el expresidente Rodrigo Borja a la cabeza, se terminó imponiendo una destitución parlamentaria. El Parlamento terminó imponiendo una destitución por incapacidad mental para gobernar. Tal vez se violentaron normas constitucionales, tal vez se transgredieron límites de la institucionalidad para desde el Parlamento provocar una destitución de ese modo, pero a la vista de los ecuatorianos y de los observadores externos estaba claro que Abdalá Bucaram era un caso de incapacidad mental para gobernar. En la Constitución de Brasil no hay un artículo que se exprese en esos términos como motivo de impeachment o de destitución. Tal vez haya que interpretar en esos términos el concepto probidad, porque ese es el concepto en todo caso que debe ser utilizado para casos como este. Pero veamos el escenario que está viviendo la institucionalidad de este país. En el Congreso se acumulan pedidos de juicio político contra el presidente. Algunos tienen que ver con los llamados recurrentes que hizo el presidente, muy poco veladamente, a los militares para que intervengan cerrando el Congreso o cerrando la Corte Suprema de Justicia. También hay pedidos de juicios políticos por casos similares a lo que investiga
el juez supremo, o sea, el miembro de la Corte Suprema de Justicia, Alexandre de Moraes, que va supervisando una investigación sobre la producción de fake news, de información falsa a escalas industriales, y esa fábrica de falsa información funcionaría nada menos que en el Palacio del Planalto, o sea, en la sede de la presidencia de Brasil. Eso se está investigando y eso también da lugar a pedidos de juicio político, además de acusaciones de sabotaje al distanciamiento social en el escenario de la pandemia, de incitación a las aglomeraciones en el escenario de la pandemia, de anulación del Ministerio de Salud, la cartera que se vuelve imprescindible en el escenario de una pandemia, de impedirle al Estado federal asumir el rol de coordinador de las políticas estaduales de todos los estados, el coordinador nacional de la lucha contra la pandemia, de obstruir medidas antipandemias, de obstruir las medidas antipandemia que aplican los gobiernos estaduales y las alcaldías. Es gigantesco el cúmulo de acusaciones que se hacen contra el presidente. Y todo lo que tiene que ver con los estropicios que se le asignan en el escenario de la pandemia, no se trata de interpretaciones de los hechos, se trata de hechos que están a la vista, porque todo eso que he enumerado, el sabotaje al distanciamiento social, la anulación del Ministerio de Salud, decapitándolo permanentemente, impedir al Estado federal asumir el rol de coordinador de las políticas antipandemia, anular el Ministerio de Salud, ya lo dije, obstruir las políticas antipandemia implementadas por los gobiernos estaduales y por las alcaldías, todo eso ocurrió a la vista de todos. Todo eso lo hizo públicamente y hasta con estridencia el presidente Jair Bolsonaro. Y en estos días, cuando se estaba en la antesala del pronunciamiento sobre una investigación que inculpa al presidente de crímenes contra la humanidad, nada menos, de crímenes contra la humanidad, en esos días, el presidente hace otro video y lo transmite por las redes, en el cual vincula la vacuna con la propagación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y acá es donde uno se pregunta, ¿pero acaso tiene alguna dificultad para establecer la relación entre una cosa y la otra? ¿Acaso tiene alguna dificultad para entender la circunstancia? ¿Acaso tiene alguna dificultad para comprender cabalmente la consecuencia de sus posiciones? Medir cabalmente lo que significa vincular vacunas con propagación del SIDA. En caso que lo tuviera, bueno, creo que la pregunta es si no es una prueba más de incapacidad mental para gobernar. Repito, puede no estar en esos términos en la Constitución, pero es lo que corresponde preguntarse a esta altura de esa deriva plagada de estropicios que ha sido el presidente Bolsonaro, actuando siempre a contramano de lo que plantea la ciencia, de lo que plantea las entidades médicas a nivel global, siempre a contramano. A esta altura de esa cadena de estropicios, de semejante deriva, en semejantes circunstancias, no cabe preguntarse otra cosa. ¿Está el presidente Bolsonaro mentalmente capacitado para gobernar? ¿O el tema tendrá que analizarlo y debatirlo el Congreso?